también darle la bienvenida a nuestro pastor Joseph González. Bienvenido. Agradecida por ese ministerio tan hermoso que Dios ha puesto en sus manos, que nos ayuda a aprender a conocer más de su palabra, pastor. Amén, Amparito, Dios lo bendiga. Y saludamos a nuestra querida audiencia y deseamos que esta palabra sea para usted una fuente de salvación, de liberación y de consuelo en un mundo donde hay tanta tristeza, y que sea también para usted un bálsamo de salud y de fortaleza y de libertad. Queremos que Dios lo bendiga y lo invitamos a que nos acompañe unos minutos a lo largo de este programa, el Consejo de Dios, y esperamos que Dios hable a su corazón. En esta hora quiero conducirlos a nuestro tema en esta noche. Es un tema muy interesante que nos va a ayudar a conducirnos como hijos de Dios. Dice así: exhortación a conducirse como templo de Dios, versión Vulgata. Dice: no tenga yugo con los incrédulos, porque ¿qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué nexo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía hay entre el Cristo y Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué armonía puede haber entre el templo de Dios y los espíritus malignos? Porque ustedes son templo del Dios viviente, como fue dicho: moraré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense de ellos, declara Yahvé, todo lo inmundo, y yo lo recibiré. Y yo seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, declara Yahvé, el Todopoderoso. Bueno, ya después de esta lectura, quisiera preguntarle a nuestro pastor en esta hora. Aquí nos está hablando de que dice la palabra de Dios que ahora somos templo del Dios viviente. Entonces, escudriñando las escrituras, vemos que antes se hablaba del templo de Salomón, y que en el templo de Salomón era donde estaba la presencia de Dios, de nuestro Dios. Y ahora la escritura nos está hablando aquí por medio del apóstol San Pablo que ahora somos templo del Dios viviente. Pastor, ¿desde qué momento empezamos a ser templo del Dios viviente? Es una porción de la escritura muy importante, muy valiosa. El apóstol San Pablo estaba enviando una carta muy llena de doctrina a la iglesia, a los hermanos en Corinto, Grecia. Y es sorprendente lo que el apóstol está hablando respecto al templo, y en verdad su pregunta es muy valiosa, muy importante, que en este momento tratemos de desarrollar un poco. El tiempo es muy corto y no nos permite ahondar y con amplitud hablar de estas cosas, pero trataremos de hacerlo con generosidad. Y en verdad, en el Antiguo Testamento la Biblia nos habla, por ejemplo, del templo de Salomón o el tabernáculo que fue erigido en el desierto, y Dios moraba en medio del pueblo o con el pueblo a través del tabernáculo en el desierto o el templo que construyó Salomón. La Biblia nos cuenta que cuando Salomón construyó el templo, entonces Dios descendió en una nube, y dice que el templo fue lleno de la gloria de Dios. Y fue entonces cuando el Señor le dice a Salomón y al pueblo: ahora yo he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre y mi corazón para siempre. Y dice que las oraciones, los sacrificios que se hicieran en ese templo serían contestados, porque Dios estaba en ese lugar. Pero vemos que el
pueblo se alejó de Dios, se apartó de Dios, y el templo fue destruido por Nabucodonosor. Lo sabemos por la Biblia y por la historia que eso exactamente sucedió. Fue reconstruido, la Biblia nos habla de Nehemías y Esdras, y finalmente fue destruido por los romanos alrededor del año 70 del primer siglo. Desde entonces Israel no ha tenido templo. Entonces, al ser destruido ese templo, los cristianos, los apóstoles empezaron a predicar que el templo ahora no eran ladrillos, como lo dice San Pablo en su discurso allá a los sabios en Atenas. Dice: Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por hombres como si necesitase de ellos algo. Entonces nos está diciendo que ya no está Dios en edificios, en construcciones de ladrillo o de piedra, sino que ahora Dios ha elegido al hombre. El hombre para morar en él, hace del hombre un templo, un santuario y un altar donde Dios ahora viene a morar por el Espíritu Santo, y eso es exactamente lo que nos está diciendo esa escritura que usted nos invita a leer y a darle la explicación. Muchas gracias, pastor. En la misma lectura vemos que el Señor Jesús, por medio del apóstol San Pablo, nos dice que ahora dice: y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Pastor, luego no todos somos hijos e hijas de Dios. Si hacemos, pues normalmente la gente dice todos somos hijos de Dios y Él es nuestro creador. ¿Por qué la palabra de Dios aquí lo especifica, que en este momento vendríamos a ser hijos e hijas? Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Está diciendo, pues creo que San Juan en una de sus epístolas nos lo aclara un poco más cuando dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Está hablando de un momento donde la vida cristiana empieza, donde la vida, el hombre nace para Dios. Dice la Biblia que nadie puede entrar al cielo o pertenecer al reino de Dios sino el que nace de nuevo. Dijo Jesús: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, quiere decir que la vida cristiana parte de un principio, de un momento donde la persona se arrepiente, donde la persona se convierte a Dios, donde la persona nace de nuevo, y a partir de ese momento, y lo que sucede a partir de ese momento es lo que cuenta para gloria de Dios, y es lo que cuenta para la salvación eterna. De ahí hacia atrás fue una vida que se desperdició, una vida que se destruyó, una vida que se perdió, una vida y un sacrificio que fue inútil, porque esa vida fue una vida desperdiciada en las cosas malas y que no cuenta ni para gloria de Dios ni para la vida eterna. Entonces, creo que hay que tener muy en cuenta ese principio. Creo que ahí es el único que aparece ese principio abonado a nuestra cuenta, el que aparece abonado a nuestra cuenta. O sea que a partir del nuevo nacimiento, al ya ser hijos de Dios, nosotros recibimos diferentes promesas. La naturaleza divina. ¿Cuáles son esas promesas? A ver, cuando una persona, vamos a decir que hay un hombre muy acaudalado, un millonario, y en el seno de esa familia, de ese hombre millonario,
nace una criatura. Pues se supone que antes de nacer esa criatura no existía, no pertenecía a ningún lado porque no existía. Pero desde el momento que esa criatura es engendrado en el vientre materno y nace, en ese momento cuenta dentro del seno de esa familia, y en ese momento esa criatura llega a tener la dignidad, la alegría de ser hijo, de pertenecer a esa familia, de ser parte integral de esa familia e hijo de ese padre que lo engendró. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Con la vida cristiana es igual. Por eso decía, ahora somos hijos de Dios, porque antes de ese momento esa persona no existía para Dios. La Biblia dice que estaba muerto en delitos y pecados. Pero en el momento que esa persona se arrepiente, se convierte, nace de nuevo, nace para Dios. En ese momento es cuando la persona ha recibido un potencial, la naturaleza del Padre, y a la vez eso lo hace acreedor de las bendiciones de ese Padre, de los regalos de ese Padre, y también de la naturaleza de ese Padre. Eso sucede también en este campo espiritual. Cuando la persona se convierte a Dios, nace de nuevo, en ese momento recibe la naturaleza divina. Y por el hecho de haber recibido la naturaleza divina, la naturaleza del Padre Celestial, es hijo de Dios, y por ser hijo de Dios, ahora hay una herencia. La Biblia dice que es heredero de una cantidad de bendiciones y de privilegios que no los hubiera tenido de ninguna otra manera ni en ninguna otra forma, solo así, naciendo de nuevo. Pastor, me llama la atención que allí nos está hablando de la nueva naturaleza que está ahora en nosotros. Pero vemos que San Pablo le habla ya a los que tienen esa nueva naturaleza y les dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Si ya esa naturaleza está en esa persona, que ya es hija, ¿por qué lo manda a limpiarse de carne y de espíritu? ¿A qué se refiere? Bueno, hay dos momentos en la vida. Uno es cuando la persona es un pecador potencial, antes del nuevo nacimiento, antes de la conversión, antes del arrepentimiento. Es un pecador inconverso. Es un pecador, un potencial pecador, y ese hombre o esa persona va para la condenación eterna, porque es potencialmente un pecador inconverso, no convertido. En el momento cuando la persona se convierte, en ese momento ya la persona no es esa clase de pecador que va para la condenación eterna, es un hijo de Dios, es convertido, pero vive asediado en un mundo malo. Vive en un mundo malo. Y el Señor dijo, al orar por los discípulos, dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, seguimos viviendo en este mundo malo, en medio de gente corrompida, en medio de todos los vicios y las corrupciones que hay en este mundo, y que la persona practica. Pero ese creyente o ese hijo de Dios, por esa naturaleza divina, ya no se involucra, ya no se contamina, ya no participa de la maldad de este mundo, sino que se conserva en su pureza y en su santidad para Dios. Ya, o sea, teniendo todo esto en cuenta, significa que cuando ahora somos hijos de Dios, debe haber una separación. Correcto. Debemos estar separados de todo lo que nos pueda alejar o que seamos apartados de la simiente que hemos recibido. Bueno, la hermana Amparo, hablo para la audiencia que nos escucha, nos estaba haciendo una lectura
Tenemos acá la Biblia la Biblia Reina Valera, y ella nos estaba haciendo una lectura de la Biblia Vulgata. Todos saben que la Vulgata fue una traducción de la Biblia Vulgata, de la Biblia por allá por el tercero, cuarto siglo de la Biblia. Y entonces ella nos estaba diciendo, esos versículos del capítulo 6 del segundo libro de Corintios, del versículo 14 al versículo 18. Hay una partecita que sería muy buena para enseñar 18. Dice, ¿y qué armonía puede haber entre el templo de Dios? Dice, ¿y qué armonía puede haber entre el templo? Ustedes son templo del Dios viviente. O estamos hablando de ustedes son templo del Dios viviente. O estamos hablando de ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán entre ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay dos cosas por lo cual salgan en esta escritura, hay dos cosas que nos habla de esta versión, en esta escritura, uno son las personas en medio donde vivimos, los creyentes están inmersos en esta sociedad del mundo, están en la universidad, en esta sociedad del mundo, en la policía, están en la universidad, en la empresa, están en el instante, están en todas partes, la iglesia, la iglesia es un cuerpo, la iglesia son cuerpos, es una multitud inmensa que hay en el mundo, dispersas en el mundo, y usted se va a encontrar con una persona, con un hijo de Dios, usted se va a encontrar con una persona, con un hijo de Dios, en todas partes, en la calle, en la plaza, en la avenida, en el parque, en todas partes. Entonces, por un lado, está la gente, entonces, están las personas con sus vicios, está la gente que tratará a las personas con sus maneras y con sus formas, que tratará al creyente con sus maneras, sus caminos, y llevarlo a su forma de vicio, llevarlo a sus caminos y llevarlo a su forma de vicio por causa de la gente. Pero hay otra, que es lo que cita esa versión, en la versión Reina Valera nos habla de Belial. Belial, ¿qué armonía hay entre el templo de Dios y Belial, o entre Cristo y Belial? La versión, aquella versión Vulgata nos habla de los espíritus. Entonces quiere decir que ese Belial representa a un demonio, es un príncipe demoníaco que opera en el mundo y opera en la mente de las personas, en la vida de las personas. Y escuche bien, habla de demonios, o sea que esos espíritus crean concupiscencia, crean pecado, crean pasiones, crean atracciones. Cuando un espíritu de esos se incorpora en una persona, genera en esa persona concupiscencia y avanza ese demonio incorporado en la vida de las personas hasta el punto de dominar su mente, dominar su voluntad y arrastrarlo al licor o a la droga, al baile, a la perdición o a cualquier clase de maldad o de lujuria. Por eso dice, cuídese. Ustedes, hijos de Dios, apártense. Usted no puede ser blandito. Usted no puede ser tolerante, usted tiene que ser celoso de su fe, celoso de su santidad, celoso de la naturaleza divina, celoso del Espíritu de Dios que mora en usted. Y no puede ser complaciente ni tolerante con las cosas malas que van a tratar a través de la concupiscencia de asediarlo y dominar su vida y arrastrarlo nuevamente al pecado. Creo que es la explicación, diríamos, breve y más ajustada a la lectura. Bueno, Pastor, muchísimas gracias por ayudarnos en la comprensión de este tema tan importante que nos enseña a cómo conducirnos como templo del Dios viviente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos, una feliz noche y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos dentro de 8 días.